Programador, programadora, bienvenidos a la Cueva del Insecto. Seguramente se dieron cuenta que en su programa están creando nuevas instancias de una clase y estas instancias están compartiendo los mismos valores en muchas de sus propiedades. Están repitiendo la carga de trabajo, por ejemplo, con llamadas a API o cálculos pesados para obtener exactamente los mismos resultados. ¿Qué tal si les dijera que existe una forma de clonar ese objeto, incluso propiedades privadas, sin tener que llamar a los getters y a los setters? O sí, pero bueno, teniendo ese acceso a las propiedades privadas, sin tener que repetir esos cálculos y tener otro objeto que tenga exactamente los mismos valores que el objeto original. Prototype nos permite delegar la responsabilidad de copias o creación de nuevas instancias de nuestros objetos a los mismos objetos, lo que nos da la ventaja de poder acceder a todas las propiedades privadas. Y de este modo, si tenemos que crear nuevas instancias de un objeto, que el objeto nuevo sea exactamente igual al anterior y además ahorrarnos ese acceso más pesado a los datos, como decía anteriormente, cálculos complejos, accesos a API, etc. Vamos a ver un ejemplo de código. Bueno, buscando hacer un poco más cortos los videos, lo que voy a hacer en realidad es mostrar el código que ya está escrito y explicar cómo funciona. Espero de este modo poder hacer un video quizá hasta de la misma duración, pero explicar más cosas. Para poder utilizar este patrón de diseño, lo que voy a hacer es definir una interfaz. En este caso hay Prototype. Como pueden ver, en realidad estoy utilizando una clase abstracta y el tema es que estoy trabajando con Flutter utilizando el lenguaje Dart, y en Dart, a diferencia de otros lenguajes, las interfaces son definidas por las clases en sí. Según cómo se utilice en el código, puede pasar a ser una interfaz o una clase. Ya lo vamos a ver más adelante, así que ahora lo que quiero que vean es que lo único que tengo es un método abstracto que se llama clone, que devuelve el mismo tipo, iPrototype. Con esto ya tendríamos lo suficiente, lo necesario para trabajar con este patrón de diseño, pero en este caso lo que voy a hacer es complejizarlo un poco porque me gusta llevarlo a un caso un poquitito más real, un poco más práctico, y además explicarles un poco cómo funciona Dart a grandes rasgos, a muy alto nivel, ya que como en los videos anteriores lo que voy haciendo es explorar distintos lenguajes de programación y las formas que tenemos de resolver estos retos, si se quiere, de alguna manera. Una vez que tengo definida mi interfaz, en este caso, como dije, mi clase abstracta, lo que voy a hacer es crear una clase automóvil, o como le puse realmente, automóvil prototype. En este caso es una clase abstracta, o sea que además no voy a poder crear objetos a partir de esta clase, sino que voy a tener que extender de ella y crear subclases. Y esta clase automóvil prototype va a implementar iPrototype. Como les dije anteriormente, si bien esto es una clase abstracta, al utilizar implements funciona como si fuera una interfaz, o sea que esta clase directamente está definiendo una interfaz. Si a mi clase abstracta, como en este caso, le pongo un constructor y le pongo propiedades, ya no podría utilizarla como interfaz. Bueno, realmente sí, pero no se los recomiendo. Al igual que cualquier clase en cualquier otro lenguaje, puede definir entonces propiedades, precio, marca, modelo, y en este caso un impuesto que va a ser calculado internamente por la clase, pero además va a ser privado. Este guión al principio significa que es privado. ¿Por qué no le estoy poniendo el tipo y utilizo var, al igual que en C# o en JavaScript? Al asignarle un valor a mi propiedad, el compilador ya sabe de qué tipo se trata. En Dart, sin embargo, esto es más similar a C# que a JavaScript porque no es débilmente tipado, lo que quiere decir que una vez que yo defino, como en este caso, un double, ya no puedo asignarle a mi variable, por ejemplo, una cadena de texto. Lo siguiente que voy a hacer es definir un constructor. Los que vienen de JavaScript no se confundan, estos brackets acá no significan que va a recibir un objeto como parámetro, sino que este objeto es más parecido a lo que sería la desestructuración de objetos en JavaScript. Los que vienen de C#, por ejemplo, esto vendría a ser esos parámetros a los que se les pone nombre. Por ejemplo, si yo quiero definir una nueva instancia de automóvil prototype, lo que voy a hacer es poner entre los paréntesis como parámetro marca, dos puntos, el valor de la marca, modelo, dos puntos, el valor de la marca, precio, dos puntos, etc. Este div me permite además setear el valor directamente ya en la propiedad, que en este caso sería una propiedad pública. Si fuera privada no podría hacerlo, tendría que definir un cuerpo o hacerlo de otra manera, que lo vemos en el siguiente constructor, pero todavía no llegamos ahí. Y además puedo decirle a mi compilador que compruebe que se utilice este parámetro, ya que lo estoy definiendo como requerido. Utilizar div.marca entonces me permite no tener que definir un cuerpo para setear los valores. Lo siguiente que voy a hacer es crear una sobrecarga de constructor. En otros lenguajes simplemente sería algo como esto, pero en Dart a la sobrecarga de constructores se le pone un nombre. Como parámetro voy a utilizar el mismo tipo, automóvil prototype. ¿Por qué voy a utilizar el mismo tipo? Porque este constructor lo voy a utilizar solamente para copiar. Podría tener cualquier otro nombre, yo le puse copy porque lo voy a utilizar para copiar, pero en realidad puede tener cualquier otro nombre. Como les decía, para utilizar los parámetros y definir los valores de nuestras propiedades, podría utilizar un cuerpo como en cualquier constructor, pero en Dart puedo utilizar simplemente esta notación, que es dos puntos, el nombre de mi propiedad,
y el valor que le voy a asignar, que en este caso viene de mi parámetro del constructor, así que sería p.marca, p.modelo, p.precio. Y acá quiero que vean este detalle que me parece muy importante. Estoy accediendo a esta propiedad que en realidad tiene un guión bajo, lo que quiere decir que es privada. Si yo quiero podría utilizar el getter directamente, pero la gracia es que vieran que se puede acceder a una propiedad privada utilizando el constructor. Esto es igual en Java, esto es igual en C#, compruébelo en los lenguajes en los que están trabajando. Y para el caso en el que, por ejemplo, no tuvieran un getter y ustedes necesiten clonar sí o sí el objeto, bueno, en este caso pueden acceder a la propiedad utilizando el constructor. No se preocupen si no entienden todavía para qué se va a utilizar este constructor, lo vamos a ver más adelante. Y a su vez voy a tener un método, ya que no tengo un setter para impuesto porque este impuesto es privado, solamente tengo un getter. Voy a utilizar este método para calcular el impuesto. Le voy a pasar el porcentaje como parámetro y luego de calcularlo lo voy a guardar en mi propiedad impuesto. A pesar de que implementé iPrototype, no estoy obligado a definir cómo voy a clonar en realidad mi objeto, porque si bien lo estoy utilizando como si fuera una interfaz utilizando implements, ambas son clases abstractas y no necesariamente tengo que definir un comportamiento en esta clase, sino que lo puedo hacer en aquellas clases que extiendan de Automobile Prototype. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Igualmente creo que esto les suena de cualquier clase abstracta. ¿Cómo voy a crear mis automóviles? Bueno, supongamos que entonces yo estoy exportando automóviles a otros países y voy a tener diferentes tipos de autos, SV, hatch, etc. Así que voy a definir una clase que se va a llamar SV, que extiende de Automobile Prototype. Acá voy a definir en SV además propiedades que van a decirme si es rural y cuántas plazas tiene. Para mostrar otros tipos de constructores voy a definir este constructor que va a setear el valor de plazas, y la diferencia entre esta llamada a plazas y esta otra que vimos anteriormente es que con esta vamos a decir rural, dos puntos y el valor, y en este caso no es necesario, ya lo vamos a ver más adelante, pero acá se setea el valor directamente como en los constructores clásicos de toda la vida. Sin embargo, para estos parámetros estamos obligados a utilizar el nombre del parámetro a la hora de setearlo. Además, nótese que no estoy usando require, sino que directamente le di un valor por defecto que va a ser falso. Es decir, si el usuario no pusiera que es rural, verdadero o falso, mi constructor estaría seteando automáticamente esto en falso. Esto no es el cuerpo del constructor, ya lo vamos a ver en el siguiente constructor, pero de vuelta no pasa en el siguiente, sigan viendo este. Y en este caso, como SV extiende de Automobile Prototype, lo que voy a hacer ahora es, si bien yo tengo solamente dos propiedades en SV, lo que voy a hacer es llamar al superconstructor, o mejor dicho, al constructor de la superclase, y definir el valor de las propiedades a través del constructor, ¿verdad? Inicializándolo con el nombre de los parámetros. Igual que como lo definimos anteriormente, dis.marca, dis.modelo, dis.precio, bueno, vamos a tener que llamar marca, dos puntos marca, que vendría a ser la marca que vino como parámetro, modelo, dos puntos modelo, nuevamente lo mismo, y precio de la misma manera. Y esto vendría a ser la herencia típica de todos los lenguajes, con una sintaxis un poco diferente. Ahora quiero que vean este otro constructor, que es otra sobrecarga para SV, que lo que hace es recibir un SV, porque quiero copiar mi SV, por eso estamos utilizando iPrototype. Y como mi SV tiene como propiedades rural y plazas, lo que voy a hacer es definir un cuerpo del constructor, el cuerpo del constructor clásico de todos los lenguajes, y le voy a decir que rural es igual a lo que viene en mi parámetro y plazas es igual a lo que viene en mi parámetro. Y a la vez tengo que llamar al superconstructor que dijimos que recibía Automobile Prototype para que setee el resto de parámetros. Para los que todavía no les queda muy claro qué es lo que estoy haciendo acá, bueno, realmente este constructor lo que va a hacer es crear la nueva instancia de nuestro objeto, igual que como lo hicimos toda la vida, variable persona es igual a new persona. Sin embargo, este constructor lo que va a hacer es crear una nueva instancia utilizando las propiedades del objeto que viene como parámetro. También definí este constructor como privado utilizando el guión bajo, porque no quiero que los usuarios puedan acceder a este constructor. Solamente se va a utilizar de forma interna, y acá es cuando estoy haciendo mi override del método clone que estaba definido en la interfaz iPrototype. Y en este caso sí estoy llamando a mi constructor privado copy y le estoy diciendo que me copie esta instancia. Es decir, que yo ahora creo un SV y cuando llame a clone, ¿qué es lo que me va a clonar? El mismo objeto que estoy utilizando. Ya habrán notado este comentario que puse acá, la palabra reservada new no es necesaria en Dart, es decir que esto sería exactamente igual que escribir new, solamente que en Dart no es necesario. Ahora me lo marca el IDE y me dice que lo remueva. Además, acabo de definir otra clase
que vendría a ser otro tipo de auto. Ya teníamos SV definido acá arriba, ahora tenemos hatch. En este caso la única diferencia es que este no tiene si es rural o no y tampoco la cantidad de plazas. Pero por lo demás es exactamente igual. Nótese que en mi método clone ahora, en vez de estar devolviendo mi iPrototype, estoy devolviendo el tipo hatch. Y sin más, vamos a ver cómo funciona esto. Para mostrarlo en pantalla, lo que estoy haciendo es crear un widget que vendría a ser lo mismo que un componente en Vue o en otro framework de JavaScript, o el XML, por ejemplo, en Android. Sé que no es necesario utilizar XML hoy en día, pero básicamente esto vendría a ser un stateful widget, que lo que representa es un widget con estado. Es decir, que cuando yo presiono un botón, por ejemplo, y cambia un valor en la pantalla, ese estado cambia, entonces tiene que renderizarse esa parte o ese widget, ya sea un texto en la pantalla, ya sea un botón, lo que sea, una imagen, se renderiza esa parte nuevamente. Esta segunda parte vendría a ser mi estado en sí, que es lo que se va a mostrar en pantalla, que es lo que se va a dibujar, y voy a tener una lista de autos. Este widget ya se los voy a mostrar, es un widget también creado como un componente, es una lista. Acá está, se va a mostrar en una columna, en un scroll view, y voy a tener un método para dibujarlos en pantalla, para popular o para llenar esa lista. Este vendría a ser un segundo widget, que sería en realidad lo que se va a dibujar en pantalla por cada uno de los autos. Este widget va a mostrar el precio, marca, modelo y otra descripción que va a ser una cadena de texto, de vuelta en una columna. ¿Cómo voy a utilizar entonces esta interfaz de usuario? De esta manera. Para cargar los autos en mi lista, lo que hice fue definir un método que se va a encargar de llenar esta lista, que es la que se va a mostrar en la interfaz de usuario, con los widgets de auto. Primeramente definí un prototipo. Yo supongo que esta es la configuración de un objeto que se va a repetir para las demás instancias de mi clase. El primer parámetro eran las plazas. De verdad no sé si existe un Nissan Kicks de 7 plazas, si hay modelo rural o no. Esto es solamente un ejemplo. En el repositorio lo van a encontrar con un Lifan X7. Entonces mi método lo que hace es primero calcular el impuesto. Yo sé que tiene un 20% de impuesto en la mayoría de los casos en los que voy a exportar mi vehículo. Tampoco sé en realidad si hay un impuesto en la vida real. Esto es solamente un ejemplo de código. Entonces, para crear el modelo de vehículo que se va a exportar a Uruguay, en realidad no voy a crear una nueva instancia de SV. Lo que voy a hacer es clonar la anterior, así reutilizo lo anterior. Entonces, para la primera no me calcularía el impuesto porque ya la calculé para el prototipo. O sea que estoy reutilizando el mismo impuesto en el primer objeto que estoy exportando. Luego solo cargo en mi lista, que es un widget que recibe la marca, el modelo, el precio, y en la descripción pongo que fue exportado a Uruguay, pago un impuesto de tanto. Acá sí estoy accediendo al getter, porque bueno, lógicamente la otra era privada, la propiedad era privada, y esto lo muestro para que vean que realmente en el constructor se puede acceder a las propiedades privadas. Y además, y acá puse si es rural con un ternario, sí o no. Además, si es modelo rural o no es modelo rural, nosotros le pusimos false, así que sería no es modelo rural. Y tiene X cantidad, que sería 7 plazas de asiento. Esta instancia de exportado a Uruguay no es la misma instancia que tenemos acá. Es un clon, es una nueva instancia creada con las mismas propiedades. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva instancia y este vehículo va a ser exportado a Chile. Y la diferencia con el exportado a Uruguay es que este sí va a ser rural, pero de vuelta me ahorré el cálculo del impuesto. O sea, los dos tienen calculado un impuesto del 20% sobre el precio, pero lo tuve que calcular solamente una vez, cuando creé el prototipo, pero no cuando creé el objeto que se exporta a Uruguay, ni tampoco el que se exporta a Chile. Lo agrego a mi lista nuevamente y la única diferencia es que ahora rural debería decir que sí es rural. Y ahora tenemos una diferencia en el que se exporta a Argentina. En este caso, calculo el impuesto nuevamente porque para Argentina tenía solamente un 10% y la cantidad de plazas son 5. Pero igualmente me sirve clonarlo en lugar de crear una nueva instancia porque me ahorro de tener que setear el resto de valores. Imagínense que esto se hiciera en otra parte del programa que no tiene acceso a las propiedades o a los valores que quiero asignar para mis parámetros de constructor. Entonces puedo utilizar el valor del objeto que sí tengo y solamente modificar aquellos datos que tienen que ser diferentes. Lo agrego a mi lista y esto va a dejar bien claro que son instancias diferentes. Quiero que lo vean ahora en ejecución. Lo que voy a hacer ahora es levantar una ventana en Windows porque Flutter me permite ejecutar software para diferentes plataformas. Acá quiero hacer un paréntesis. Una de las maravillas que tiene Flutter es que me permite crear software para diferentes plataformas: Windows, Linux, Mac, web, mobile, tanto Android como iOS. Y lo mejor de todo es que es nativo, es decir, a diferencia de, por ejemplo, cuando creamos software multiplataforma utilizando React o utilizando Electron, que tienen una capa intermedia que es interpretando JavaScript. Básicamente son, no lo quiero decir de esta manera, pero como si fueran páginas web corriendo sobre una capa nativa. En este caso es 100% nativo, así que es mucho más rápido, y con esto estaría resumiendo que es Flutter, para los que no lo conocen. Pero me encanta porque con el mismo código puedo escribir software para todas las plataformas. Voy a ejecutarlo y acá tengo la ventana
que muestra mi primer auto, que es un Nissan Kicks con un precio de $21.000. La descripción dice que fue exportado a Uruguay y paga un impuesto de $4.200. Además, no es modelo rural y tiene 7 plazas de asiento, tal y como lo habíamos definido en el código. Dice que no es rural. Como lo clonamos, el objeto exportado a Uruguay debería tener esos valores. Luego el que es exportado a Chile dice fue exportado a Chile y paga un impuesto de $4.200, igual que el anterior porque es un clon. Pero dice además sí es modelo rural y tiene 7 plazas de asientos. Acá en este caso quizá alguno está dudando y dice, bueno, lo que hiciste fue para el primer modelo modificar el valor del objeto y en el segundo modificaste el mismo objeto, pero en realidad no, y eso va a quedar claro ya con el trasero, porque de vuelta clonamos el prototipo y como pueden ver acá dice que fue exportado a Argentina, paga un impuesto de $2.100. No es un modelo rural, que si fuera el mismo objeto en realidad que el anterior debería decir que sí, porque para el modelo argentino nosotros no modificamos si es rural o no. Solo modificamos el impuesto y la cantidad de plazas, y las plazas las podemos ver acá. Este no acá tiene que dejar clarísimo qué es lo que hace el prototype. Clona el objeto, crea una instancia nueva. Es una instancia 100% nueva, pero tiene todas las propiedades que el objeto que fue clonado. Bueno, espero que con esto haya quedado claro cómo implementar el patrón prototype. Se ha demostrado lo sencillo que es y lo útil que es cuando necesitamos crear diferentes instancias que cumplan con las mismas propiedades que otros objetos sin tener que estar repitiendo código, incluso cálculos o llamadas de API que pueden sobrecargar tareas en nuestro procesador, en nuestro servidor. Este vendría a ser entonces el último patrón de diseño creacional que voy a estar mostrando en esta serie. Quizás más adelante presente alguno más. Tengo un par de más en mente, pero no quiero seguir extendiendo en realidad esta serie de videos. Ahora quiero hablar de otros tipos de patrones de diseño, así que quédense, suscríbanse para estar al tanto. Pero el próximo video que voy a estar haciendo es un resumen general de cómo funcionan entonces los patrones de diseño creacional, cuándo sería útil utilizar uno, utilizar otro, mi experiencia personal laboral utilizando patrones de diseño, la reacción de los equipos generalmente cuando se trabaja con patrones de diseño y cómo podrían hacer los patrones de diseño un software mucho más escalable o incluso un código realmente espaguetizado e ilegible. Acuérdense que los patrones de diseño nos permiten, entre otras cosas, hacer un código que sea mucho más mantenible en el tiempo, mucho más escalable, que podamos compartir en el equipo una misma estructura, incluso para un proyecto o la forma en la que se comporta nuestra aplicación, pero usar estos patrones de diseño en realidad puede hacer todo lo contrario. Si llegaron hasta acá les agradezco un montón que se hayan quedado, pero principalmente les quiero pedir que se suscriban, que hagan clic en esa campanita, que me dejen un comentario, si pueden que compartan. Sé que para ustedes puede ser un clic o dos, o a veces hasta puede ser cargoso, pero a mí me ayuda una cantidad. Realmente es muy complicado grabar estos videos, especialmente con los recursos que tengo. Estoy grabándome en mi casa y vivo en Uruguay. En Uruguay parece que estoy rodeado de una selva. Tengo sonidos de pájaros, tengo sonidos de vehículos que pasan constantemente alrededor, porque esto no es un estudio. Pero me gusta compartir esto con ustedes. Además, con el tiempo quizá pueda dedicarme de lleno. En este momento solamente lo hago por hobby. Me queda mucho camino por recorrer si quiero convertir esto en una fuente de ingresos, así que de momento esto a ustedes les ayuda y a mí todavía me genera ilusión. Así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video.